Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La fe de la Iglesia nos enseña que la angelología no se presenta hoy día como campo en el que la investigación teológica se mueva cómodamente. Angelología es el estudio o tratado de los ángeles. Comenzando por la misma existencia de los ángeles, encontramos claras actitudes de rechazo que los relegan al mundo mitológico exclusivamente, o se recala en el desconcierto de no saber exactamente a qué atenerse en este tema. Es evidente que otro es el campo de las representaciones y la imaginación con que se presenten, así como el de las jerarquías angélicas indicadas en sus respectivas designaciones onomásticas. No es este el lugar de entrar en toda esa problemática. Se trata de retomar la fe de la Iglesia, tal como actualmente se nos ofrece, concretamente en el ámbito de las celebraciones litúrgicas, en orden a su memoria y veneración. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles. Es una verdad de fe. Ángel significa mensajero de Dios. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición de la Iglesia, cuando nos habla en el número 328. El nombre ángel o el nombre de ángel no es nombre de naturaleza, sino de oficio, de función. Por su naturaleza es espíritu, su naturaleza es angélica, por su función es ángel, mensajero de Dios a los hombres. Esto nos lo dice San Agustín en la reflexión, en la meditación que hace sobre el Salmo 103. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 14, los define como espíritus servidores de Dios, con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación a la humanidad. Su nombre hebreo, Malak, o griego, ángelos, los define como mensajeros. La fe de la Iglesia en la existencia de los ángeles toma vida y se traduce en oración, en el culto litúrgico, lo que es de capital importancia, según el principio de lex orandi, lex credendi, ya que la liturgia es la expresión concreta de la fe vivida. La liturgia celebra la fe bíblica y la tradición doctrinal de la Iglesia. La liturgia ha unificado el 29 de septiembre con categoría de fiesta la veneración de los llamados arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Sus nombres hacen referencia a sus funciones de intermediarios entre Dios y los hombres, así como ejecutores de sus órdenes de Dios, y transmisores de los mensajes que Dios tiene para la humanidad. Y de esta forma llegamos a reflexionar sobre el arcángel San Miguel. Lógicamente, la fuente de información básica sobre el arcángel Miguel ha de buscarse en la revelación bíblica. Micael literalmente significa ¿quién como Dios? Y está en consonancia con su misión e intervenciones. La liturgia, que le da culto desde el siglo V, asume el papel protector del arcángel Miguel, tanto en la celebración de la palabra de la misa primera, como escucharemos en la primera lectura, como en la liturgia de las horas, en antífonas y oficios de lectura. En la lectura patrística, fragmento de una homilía de San Gregorio Magno, Papa, sobre los evangelios, podemos leer: cuando se trata de alguna misión que requiera un poder especial, es enviado Miguel, dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. De ahí que aquel antiguo enemigo
que por su soberbia pretendió igualarse a Dios, nos es mostrado luchando contra el arcángel Miguel. Evidentemente no se trata de una lucha física porque son seres puramente espirituales, cuanto de una lucha intelectual, de argumentos, cuando al fin del mundo será desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio, como nos lo presenta Juan. Se trabó una batalla con el arcángel Miguel. Miguel es jefe de la milicia celestial. La Contrarreforma lo convierte en defensor de la Iglesia ante la Reforma protestante. Pero me parece interesante decir que los tres nombres de los arcángeles acaban con la palabra El, que significa Dios. Dios está inscrito en sus nombres, en su naturaleza. Su verdadera naturaleza es estar en Él, pero sin confundirse, ya que Dios es de naturaleza divina, mientras que los ángeles y arcángeles son de naturaleza angélica, es decir, puramente espiritual. Pero estos arcángeles son orientados a estar con Dios. Han sido creados por Dios, para Él y para ser sus mensajeros. Precisamente así se explica también el segundo aspecto que caracteriza a los ángeles. Son mensajeros de Dios, llevan a Dios a los hombres, abren el cielo y así abren la tierra, precisamente porque están en la presencia de Dios, pueden estar también muy cerca del hombre. En efecto, Dios es más íntimo a cada uno de nosotros de lo que somos nosotros mismos. Todo esto resulta aún más claro si contemplamos las figuras de los tres arcángeles, cuya fiesta se celebra en la iglesia el 29 de septiembre. Ante todo, San Miguel, en la Sagrada Escritura lo encontramos sobre todo en el libro de Daniel, en la carta del apóstol San Judas Tadeo y en el Apocalipsis. En esos textos se ponen de manifiesto dos funciones de este arcángel. Defiende la causa de la unicidad de Dios contra la presunción del dragón, de la serpiente antigua, como dice San Juan. La serpiente intenta continuamente hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer para que ellos puedan llegar a ser grandes, que Dios obstaculiza nuestra libertad y que por eso debemos desembarazarnos de Él, es decir, debemos excluirlo, sacarlo de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero el dragón no solo acusa a Dios, el Apocalipsis lo llama también el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Apocalipsis 12:10. Quien aparta a Dios no hace grande al hombre, sino que le quita su dignidad. Entonces el hombre se transforma en un producto defectuoso de la evolución. Quien acusa a Dios, acusa también al hombre. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias. El esplendor de Dios brilla en cada persona. El cristiano tiene por misión hacer espacio a Dios en el mundo contra las negaciones y defender así la grandeza del hombre. ¿Y qué cosa más grande se podría decir y pensar sobre el hombre que el hecho de que Dios mismo se ha hecho hombre? La otra función del arcángel Miguel, según la Escritura, es la de ser protector del pueblo de Dios. Lo encontramos en Daniel capítulo 10, versículo 21 y capítulo 12, versículo 1. Por ello, seamos de verdad creyentes en Dios. Dejemos que sus ángeles custodios nos protejan y al mismo tiempo invoquemos la presencia del arcángel San Miguel para que nos ayude en la lucha contra el maligno, la lucha de la tentación, la lucha que día a día enfrentamos, y con la gracia de Dios y la intercesión del arcángel Miguel podemos vencer en la presencia de Dios. Por ello es importante acoger el bien y rechazar el mal, seguir las huellas de Cristo que nos conducen al Padre
en virtud de la esperanza, de la fe, del amor, a Dios sobre todas las cosas y al hermano. El arcángel San Gabriel, Dios es fuerte, significa, o héroe de Dios, es su significado. Como dice San Gregorio Magno en el oficio de lectura del día, se les atribuyen nombres personales que designan cuál es su actuación propia, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica para la cual nos son enviados. Al arcángel Gabriel lo encontramos sobre todo en el magnífico relato del anuncio de la encarnación de Dios a María, como nos lo refiere Lucas en el capítulo 1, versículos 26 al 38. Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios, llama a la puerta de María y a través de él Dios mismo pide a María su sí a la propuesta de convertirse en la madre del Redentor, de dar su carne humana al Verbo eterno de Dios, al Hijo de Dios. El mensaje que transmite es sorprendente y trascendental, sin duda el más importante de la historia de la salvación. Se trata del cumplimiento de forma insólita de todas las anteriores escrituras, la llegada del Mesías, revelado como Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de Dios. Con razón, dice San Gregorio Magno, como ya lo hemos dicho, los ángeles que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles. Por esto a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima categoría. A María le fue enviado Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios, como lo hemos mencionado, porque venía a anunciar a aquel que, a pesar de su apariencia humilde, había de reducir a los principados y potestades. Era pues natural que aquel que es la fortaleza de Dios anunciara la venida del que es Dios de los ejércitos y héroe en las batallas. En el relato de Lucas el protagonista aparece el ángel Gabriel, mas este debe tal prerrogativa al designio que comunica. Por consiguiente, Gabriel viene asociado por Lucas con el mensaje y en tal caso el diálogo pierde en dimensión histórica lo que gana en profundidad teológica. Queda en realidad claro que Gabriel, aun siendo el protagonista, carece de importancia personal y recibe toda su relevancia del mensaje que transmite a la Virgen María, Madre de Dios. En repetidas ocasiones el Señor llama a las puertas del corazón humano. En el Apocalipsis dice al ángel de la iglesia de Laodicea y a través de él a los hombres de todos los tiempos: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El Señor está a la puerta, y a la puerta del mundo y a la puerta de cada corazón. Llama para que le permitamos entrar. La encarnación de Dios, su hacerse carne, debe continuar hasta el final de los tiempos. Todos deben estar reunidos en Cristo, en un solo cuerpo. Esto nos lo dicen los grandes himnos sobre Cristo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. Cristo llama. También hoy necesita personas, por decirlo así, que tengan disposición, que le proporcionen la materia del mundo y de su vida, contribuyendo así a la unificación entre Dios y el mundo, a la reconciliación del universo. Necesita personas que presten su voz, sus ojos, para que Dios los vea, para que se sientan vistos por Dios. Por ello, cada uno tenemos la misión de llamar en nombre de Cristo a los corazones de los hombres a anunciar el Evangelio. Entrando cada uno de nosotros en unión con Cristo, podremos también asumir la función de Gabriel, llevar la llamada de Cristo a los demás, a los hermanos. Veamos finalmente al arcángel San Rafael. Rafael significa Dios cura, Dios sana. Solo disponemos de la fuente bíblica del libro de Tobías en el Antiguo Testamento para hacernos una idea de su identidad y misión.
Rafael se presenta bíblicamente como protector y compañero en nuestro caminar, también por el camino de la vida, sanador de nuestras cegueras, también espirituales, vencedor del demonio y del mal, abogado defensor en las dificultades de la vida, intercesor ante Dios en favor nuestro. Es uno de los 7 grandes ángeles presentes ante la gloria del Señor, pero su misión y su protagonismo aparente tienen como finalidad la expresada por él mismo al revelar su identidad. No temas, la paz sea con ustedes. Bendecida Dios por siempre. Si he estado con ustedes, ha sido por voluntad de Dios. A Él deben bendecir todos los días, a Él deben cantar, y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Lo que nos dice en Tobías capítulo 12, versículos 17 al 20. La devoción dedicada a Rafael fue promovida en el siglo XVI al instituir el culto del ángel custodio, el obispo de Rhodes, Francisco de Stein, en 1526. Patrón de boticarios y médicos, protege también a los viajeros. Cuando Jesús envía a sus discípulos en misión, además de la tarea de anunciar el Evangelio, les encomienda siempre también la de curar. El buen samaritano, al recoger y curar a la persona herida que yacía a la vera del camino, se convierte sin palabras en un testigo del amor de Dios. Este amor herido, necesitado de curación, somos todos nosotros. Anunciar el Evangelio significa ya de por sí curar, porque el hombre necesita sobre todo la verdad y el amor. El libro de Tobías refiere entonces 2 tareas emblemáticas de curación que realiza el arcángel Rafael. Cura la comunión perturbada entre el hombre y la mujer y cura su amor. Expulsa a los demonios que siempre de nuevo desgarran y destruyen su amor. Purifica el clima entre los dos y les da la capacidad de acogerse mutuamente para siempre. El relato de Tobías presenta esta curación con imágenes legendarias. En el Nuevo Testamento, el orden del matrimonio, establecido en la creación y amenazado de muchas maneras por el pecado, es curado por el hecho de que Cristo lo acoge en su amor redentor. Cristo hace del matrimonio un sacramento. Su amor, al subir por nosotros a la cruz, es la fuerza sanadora que en todas las confusiones capacita para la reconciliación, purifica el clima y cura las heridas. Al sacerdote está confiada la misión de llevar a los hombres continuamente al encuentro de la fuerza reconciliadora del amor de Cristo. Debe ser el ángel sanador que les ayude a fundamentar su amor en el sacramento y a vivirlo con empeño siempre renovado a partir de él. En segundo lugar, el libro de Tobías habla de la curación de la ceguera. Todos sabemos que hoy nos amenaza seriamente la ceguera con respecto a Dios. Hoy es muy grande el peligro de que, ante todo lo que sabemos sobre las cosas materiales y lo que con ellas podemos hacer, nos hagamos ciegos con respecto a la luz de Dios. Curar esta ceguera mediante el mensaje de la fe y el testimonio del amor es el servicio de Rafael, encomendado cada día al sacerdote y de modo especial al obispo. Así nos viene espontáneamente también el pensamiento del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la penitencia, que en el sentido más profundo de la palabra es un sacramento de curación. En efecto, la verdadera herida del alma, el motivo de todas nuestras demás heridas, es el pecado, y solo podemos ser curados, solo podemos ser redimidos si existe un perdón en virtud del poder de Dios, en virtud del poder del amor de Cristo. Por ello el Señor nos invita a permanecer en su amor. Permanezcan en mi amor, nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 9. Permanezcan en la amistad con Él, llena del amor que Él nos regala de nuevo en cada momento de nuestra vida. Entonces nuestra vida dará fruto, un fruto que permanezca siempre. La devoción, y en todos los casos a los arcángeles, así como las intervenciones angélicas reseñadas, tienen a Dios como protagonista principal.
y a la persona humana individual o colectiva como beneficiarias. El ángel, arcángel, en tanto tiene protagonismo en cuanto transmisor de ese mensaje, siempre salvífico y benefactor. La conclusión debe ser el consejo de Rafael: bendigan a Dios por siempre, porque en realidad es Él quien está actuando. Sus atributos son callado de mensajero, cetro a veces, lirio que reemplaza el callado cetro, rama de olivo, filacteria que lleva la salutación angélica, Ave María, gracia plena, que quiere decir Dios te salve María, llena de gracia. Mis hermanos, hasta aquí en este tema. Agradezco a todos su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.